Ayer, ¿se acuerdan que vimos eh, esta última estrategia que era juzgar el contenido del texto, que pertenece a la habilidad de reflexionar sobre el contenido? Y en ello lo que hicimos fue leer el primer texto. Bueno, y ya se me enreda porque con los cursos, chiquillos, leímos el primer texto que habíamos encontrado ahí, que era ¿de qué periodo, chiquillo? Este era este texto de del Rosenvalle, de la derrota del Rosenvalle, con el Roldán que se estaba muriendo, que le pedía a Dios perdón, y que finalmente llegaba el rey y decía, uy, pucha, que ojalá hubiera estado yo aquí, porque así hubiera podido acompañar y no estaría tan desolado. Esa es la historia que más o menos nos cuenta. Decíamos que más o menos la encontrábamos al sur de Francia, porque miraba a España este Roldán cuando se estaba muriendo, había dejado su espada, su olifante, y él recuerda que ojalá lo recuerden como un gran héroe victorioso, que había conquistado muchas tierras, y que pide perdón por todos sus pecados. Entonces, jóvenes, ¿de qué época habíamos dicho que era este texto? ¿De qué periodo? ¿De la antigua, de la media, de la moderna o de la contemporánea? ¿De qué periodo? Eso que contara de este héroe Roldán, que no era un simple héroe, era incluso un conde y él, ¿no es cierto?, alababa a los franceses, a su estirpe, Carlomagno. ¿De qué época es? ¿Llegó alguien más? Sí, ahora hay 10. Llegó la Gabriela. ¿De qué época era, chiquillo, ese texto? ¿Se acuerda, Fernanda? ¿De qué época era? Fernanda Centeno, la derrota de Roncesvalles. Millaray, ¿te acuerdas? Milla, ¿está ahí, Milla? ¿Quién más? Abraham, ¿quién me puede contestar? ¿Te acuerdas, Abraham? Dígame, profe. ¿De qué época era esa derrota de Roncesvalles, ese primer texto donde estaba el conde Roldán, se estaba muriendo y le pide perdón a Dios y recuerda sus batallas? Estaba en una colina, se supone, del sur de Francia, mirando España. ¿De qué periodo era? ¿De qué periodo? ¿De la antigüedad, de la edad media, de la edad moderna o de la contemporánea? De la antigüedad. Si era, claro, es un texto muy antiguo, ¿no es cierto? Muy antiguo, pero recuerden, yo les había contado que si hubiera sido de la antigüedad, tendrían que haber aparecido una sociedad que creyera en muchos dioses, por ejemplo, en Zeus, en Poseidón, Dionisio, en esos dioses que estaban en el Olimpo y con hombres preocupados, ¿no es cierto?, de la literatura, de la filosofía, etcétera, que es como era el sentir del periodo antiguo, que grandes imperios fueron Roma y Grecia en la antigüedad. Y aquí están peleando, él viene de una lucha, Roldán. Roldán viene de una pelea y justo ha quedado tan mal herido que está muriendo. Entonces, ¿de qué periodo es? Ya dijimos que de la antigüedad no. ¿De la media, de la moderna o de la contemporánea? Isnar, nos toca después.
Aquí estoy con el primero B. Didi, ¿me escuchas? Ya, chiquillo. A ver, ¿de qué periodo es? ¿Te recuerda, Abraham? ¿De qué periodo es? La primera respuesta. No, profe. Pero dime uno. Si no es antigua, después te queda la media, te queda la moderna y te queda la contemporánea. ¿Cuál te tinca que es? La media. La media. Bien, ¿no es? Sí, la media. ¿Y por qué habíamos dicho que era de la media? ¿Qué cosas habían ahí que nos indicaban que era de la media? ¿En qué creía Roldán? ¿En qué creía? Mira, dice, con débil impulso reiteradamente confiesa sus culpas por sus pecados, tiende hacia Dios el guante, tiende hacia Dios. Después dice, Dios dice, que tu gracia borre mis culpas, mis pecados grandes, pequeños, que cometí desde la hora en que nací. Después dice incluso, por todo llora y suspira, sin poder refrenarse, pero no quiere olvidarse a sí mismo, confiesa sus culpas y pide a Dios perdón. En quién cree o en qué cree Olga? ¿Estás ahí, Olga? Sí, profe, estoy aquí. ¿En qué, este Roldán en quién cree o qué, en qué cree? Eh, Lo nombra varias veces. Dice, Padre verdadero, que jamás has mentido, tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, salvaste a Daniel de los leones, salva mi alma de todos los peligros por los pecados que cometí durante mi vida. ¿En qué cree este Roldán? Algo tienen que... ¿A quién nombra harto? Po? ¿A quién nombra harto? En Dios. ¿Se te ocurre, Olga? ¿Lo lees ahí? ¿Lo lees ahí? ¿O Débora? Débora, ¿estás ahí? Para que ayudemos un poquitito. sí, aquí estoy. Débora, ¿en qué cree este Roldán? ¿Cómo? ¿En quién cree este Roldán? El Roldán, que es el protagonista. Roldán es el protagonista, como se llamara Rubén, ya, pero este se llama Roldán. Roldán, ¿en quién cree? ¿En quién cree? Si dice, Padre verdadero, que jamás han mentido, tú que resucitaste a Lázaro, ¿a quién le habla, Débora? ¿A quién le habla cuando dice esas cosas? Adiós. Exacto, a Dios, a Dios. Nombra muchas veces a Dios. Ahí yo les comenté, mira, Dios, después le dice Padre verdadero, cuando le dice tú, y nombra pasajes incluso de la Biblia, que yo le conté ayer que la Biblia era el libro de los libros, donde estaba el primer libro, y de ahí todas las palabras que empiezan con Biblia significan libro, libro. Él aquí, en este periodo, se creía mucho en Dios. La sociedad era teocéntrica, es decir, donde Dios estaba en el centro, Dios era el centro, no había ser humano en España, ni en Francia, ni en Italia, en esos países que eran los primeros que se estaban conformando en esta parte de Occidente, que no creyeran en Dios. Todos creían en Dios, era una sociedad, así se organizaba esta sociedad.
Entonces nosotros podíamos decir aquí, ¿en qué época ocurre esta obra? En la Edad Media. ¿Cómo es el mundo? Es un mundo que se cree en Dios, en el que habita. Es un mundo que se cree en Dios. Todo está relacionado con la religión. Y también encontrábamos que había un rey, que había un conde, y por lo tanto eso significaba que había nobleza y que había una monarquía. Un rey es un monarca, el rey no es un presidente, no tiene ese cargo porque un presidente de un país lo elige el pueblo, donde hay una democracia. Este rey era por familia, donde se suponía, ellos creían que había una luz que los iluminaba y les decía, tú tenías que ser el rey. Y por familias se heredaban el cargo, Y así como estaba este rey, que no sabemos el nombre, pero que tenía este Roldán, que dice que es un conde, que también es de la nobleza, tienen que haber habido alguna relación de parentesco, un primo lejano, algo, pero todo conformaba en esta sociedad. Y también, si ustedes hubieran sabido que sobre todo en la Edad Media no interesaba por esta misma creencia de Dios, que lo más importante para el hombre medieval era hacer buenas obras durante viviera, porque eso le iba a permitir lograr la vida eterna, es decir, lograr la salvación. Y esta era solamente un paso para la verdadera vida que estaba después de la muerte. Por eso Roldán aquí a cada rato le pide perdón a Dios por sus pecados, le pide que lo acoja, pero nunca se le nota algo de miedo, no sé si se dan cuenta, no hay una sensación de miedo, no hay una sensación de terror ante el proceso que estaba viviendo, que era la muerte. Y también les conté, no sé si recuerdan, que en esa época eran muy comunes los cantares que eran textos donde más que texto, eran transmisiones orales que lo hacían los juglares, que eran artistas callejeros que iban de plaza en plaza o de pueblo en pueblo, iban contando la historia de los héroes, de los grandes héroes. Recuerden o sepan, porque no sé si le han pasado esto, durante este periodo, desde que se terminó la Edad Antigua y todo este periodo, el Michael se acordaba, pero ahora no llegaba el Michael Barricarri, le parece todavía, ¿no es cierto? Él se acordaba que habían unas guerras que era muy común, que eran las guerras de las cruzadas. En las cruzadas, lo que había pasado es que España había sido, en este periodo, había sido invadida por los musulmanes, es decir, por los moros, por los árabes, como quieran llamarlo, árabes, musulmanes, moros, lo habían, ¿no es cierto? Había invadido España. Y estos árabes no solo querían invadir España, sino que también querían seguir, y el país que limita a España es Francia. Querían llegar incluso a Francia, pero ahí encontraron al Roldán y a otros héroes que estaban ahí para echarlos, replegarlos, dejarlos para abajo. Y estas cruzadas, que son estos grupos de hombres que van al mandato de Dios, ¿no es cierto? Y van en caballo y llevan armadura y llevan una túnica blanca con una cruz. Ellos iban en cruzadas tratando de sacar a estos árabes, a estos moros, irlos replegando para el sur, hasta que finalmente se fueran. Pero estos árabes se demoraron 8 siglos en irse, se demoraron un poquito, se demoraron harto tiempo en irse de España. Y nosotros, si conociéramos, por ejemplo, esos datos de la historia, que muchas veces uno ha visto películas de cruzada, no sé si alguien ha visto alguna película de cruzada. ¿Alguien ha visto alguna película de cruzada? Por ejemplo, que no es de cruzada específicamente, pero más de alguien conoce la historia de Robin Hood, ¿no es cierto? Robin Hood es de este periodo, de la Edad Media.
él en todo caso de Inglaterra, él le quitaba, se supone que también era un noble, pero le robaba la plata a los nobles para entregársela al pueblo. Era otro el sentido, pero para que vieran lo que quiero decir, que en ese periodo se peleaba mucho, había muchas batallas, muchas escaramuzas, muchas peleas, y con todo eso uno, si conoce esa parte de la historia y conoce esos datos, cuando uno los viera, podría darse cuenta que es de la Edad Media y cómo funciona el mundo en ese periodo. Y si te parece, en definitiva, coherente el texto. Obviamente, si nos están hablando de la Edad Media, no nos podrían poner aviones, ¿no es cierto? Porque ahí sería incoherente. No nos podrían poner un submarino, sería incoherente. Todo lo que cuenta ahí este Cantar de Rolando da razones, y lo que en cuanto a sus personajes, en cuanto al espacio y en cuanto a las acciones, representa el mundo medieval, el mundo de ese periodo que va desde el siglo V hasta, ¿no es cierto?, 1492, que es el descubrimiento de América. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto lo habíamos alcanzado a ver ayer. La técnica para relacionar el texto con el contexto. Hoy día sí les subo las dos clases, ¿ya? Las 2 horitas, chiquillos. Al final les veo la asistencia para que no se vayan. Nosotros habíamos tenido clase el miércoles, no ayer. El miércoles fue. Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El paso 1, hace una lectura crítica del texto y resume los acontecimientos principales. Lo que vimos recién, ¿no es cierto? Esto es, lee atenta, activa, analítica, reflexivamente y determina el tema central, las ideas principales, los puntos de vista expresados. Nosotros ahí identificamos que Roldán se estaba muriendo, ¿no es cierto? Y le estaba pidiendo perdón a Dios por todo lo que había hecho, y ojalá que se le recordara como un gran héroe. Identifica en el texto el contenido general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de persona o personaje. En este caso no hay muchas opiniones o personajes, porque no están, aquí uno no tendría que cuestionarse tanto lo que se cuenta, porque es una historia de ese periodo. Solamente usted podría cuestionarlo si apareciera una cosa totalmente extraña, así como un avión contándolo en una época, usted ya diría, esta cuestión es muy fantástica, ¿no es cierto? Es muy fantástica, no tiene mucha relación. En el paso 2, identifica en el texto la información que te permita reconocer el tipo de sociedad y cultura que se ven reflejados en él. Esta información comprende la época histórica en que ocurren los sucesos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Las formas de vida, costumbres o hábitos y visiones religiosas o de mundo, entre otros aspectos. Aquí, por eso yo le pregunté en qué creía Roldán, porque él muchas veces nombró a Dios, nombró a, ¿no es cierto?, al creador como una forma de sabiendo que estaba en sus últimos minutos de vida y que iba a morir, y para que ojalá lo pudiera recibir y darle, ¿no es cierto? Habla incluso de San Gabriel, de los querubines, de San Miguel. Él está totalmente abandonándose a las manos de Dios para que lo acoja en su reino, y eso nosotros lo identificamos. Y también identificamos cuando habla de conde, cuando habla de rey. Esas son pistas, chiquillos, para que ustedes piensen en que esa época era de reyes, po. Era de reyes, era de reyes. Hoy día a lo mejor no tiene mucho sentido, o para algunos tal vez ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué existen los reyes? ¿Y qué función tienen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? Podríamos preguntarnos eso, po. ¿Qué sentido tiene si hoy día estamos todavía en una época contemporánea y todavía hay reyes, po? Todavía hay reyes en varios países, sobre todo de Europa, y en Asia también, que se les llama de otra manera, pero también son como reyes. Y uno se pregunta por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué y para qué? ¿Tiene algún sentido en este periodo cuando la gente tiene más información, cuando la gente conoce más, cuando la gente ha leído más y tiene mayor posibilidad de comunicación? En ese periodo lo que te decían ahí era hasta ahí nomás, po. Lo que te decía el juglar, y tú no podías ir a otro lado, ir a corroborarlo en otro lugar, era imposible. Lo que te contaba el juglar sobre ese héroe era la verdad absoluta, porque no había ninguna otra forma, menos que hubiera sido un testigo de la contienda, de la lucha, que pudiera decir algo más.
Y en el paso 3, relaciona la obra con su contexto y juzga si es coherente, lo que le estaba diciendo recién. Por ejemplo, tiene que preguntarse, ¿cuál es el contenido histórico, cultural y social que se ve reflejado en la obra? El histórico, ¿no es cierto?, de ese periodo. ¿Qué tipo de mundo se representa? Descríbelo. Lo que estábamos diciendo de las luchas, las peleas, de creer en Dios, todo eso. Otra pregunta, ¿cuál es? Hoy puse una aplicación que no había más anuncios y sigue los anuncios. ¿Cuáles son las normas de convivencia, las costumbres y los hábitos descritos en la obra? Aquí lo único que vemos que hay peleas y guerras. No vemos ninguna otra norma. Se supone que cuando hay soldados y hay una guerra, suponemos que hay valores en esa guerra. Pues. El valor de la valentía tiene que haber, ¿no es cierto? De la valentía, de la fidelidad, lealtad, ¿no es cierto? De ese tipo de valores que son transversales a todos los periodos, uno cuando habla de guerra deberían estar allí, ¿verdad? ¿Qué información es útil para conocer y comprender mejor el sentido de la obra? A una lista. Por eso yo al principio, ayer, no lo grabé, pero sí antes de ayer, les conté más o menos cuáles eran los periodos históricos. Hay un periodo histórico que es de la antigüedad, que va desde, ¿no es cierto?, desde el siglo V antes de Cristo, es decir, cuando se pudo empezar a escribir, porque de ahí se empieza a contar la historia, de la antigüedad, ¿no es cierto?, del siglo V antes de Cristo, donde estaban los griegos y los romanos, hasta el siglo V después de Cristo, cuando Roma, el gran imperio, desapareció y el imperio de Constantinopla, que era en Oriente, también falleció. Esos dos hitos, ¿no es cierto?, del V antes de Cristo, empezó la escritura, hasta el V después de Cristo, que el imperio romano ya no tenía el poder, se fue deshaciendo, y empieza la Edad Media. La Edad Media que empezó justamente ahí, cuando terminó Roma, y duró hasta el siglo XV, que es el 1492, es decir, 10 siglos. 10 siglos el primero, 10 siglos el segundo, 1000 años. Eso significan 1000 años en que el mundo ha tenido un desarrollo y se ha podido escribir sobre ese mundo y han habido hechos históricos que lo marcan. En el 1492 se descubre América, se hace la imprenta, se puede masificar la lectura, lo que permite que mucha gente más conozca. Y al descubrir América el descubrimiento de América fue el viaje cúlmine, ¿no es cierto? Porque muchos otros hombres en este afán de conocer otras partes y otros lugares para llegar a las Indias, viajaron por varios lugares que no son conocidos, pero el más importante, que no era conocido hasta el momento, pero el más importante es el descubrimiento de América, porque América es un gran continente de donde pudieron sacar mucha riqueza y muchas nuevas formas de vida, de todo, ¿no es cierto? Incluso nuestro lenguaje, todo está ahí mezclado. Y esto duró hasta que se llamó la época moderna, de 1492, que es el descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa, cuando en Francia, que estaban todos los reyes pasando los regios, y el pueblo se moría de hambre, entonces llegaron unos pocos y dijeron esto no puede ser, y le cortaron la cabeza a toda la monarquía francesa. Los que poco y nada que se salvaron de otros países tuvieron que arrancar y replegarse en algunos lugares, tratar de pelear ahí, y por eso todavía continúa, y es por eso que Francia no tiene ningún noble, no tiene ningún rey, ni príncipe, ni conde, ni duque, ni nada, porque a todos los mataron, ¿no es cierto? Los mataron porque decía que ese tipo de grupo social, de eslabón social, no debería existir, porque ¿qué le queda para el resto del mundo? Po? El resto del mundo se estaba muriendo de hambre, ¿no es cierto? Cuando la María Antonieta decía, hoy si no tienen pan, buenas son las tortas. ¿Qué sentido tiene eso? La María Antonieta, la esposa de Luis XVI, justo en el periodo de la Revolución Francesa. Qué buena, al pueblo le falta pan, bueno, si no tienen pan, que coman torta. ¿Qué falta de conocimiento de mundo tenía esa María Antonieta?
porque si la gente no tenía pan, ¿cómo iba a tener torta? Menos iba a tener torta. Entonces frases como esas condenaron a esa clase social, y por eso estaba, ¿no es cierto? Hasta los niños lamentablemente los diezmaron, ¿no es cierto? Los asesinaron porque podían después empezar de nuevo con esa monarquía. Y de ahí para adelante, chiquillos, nosotros estamos en esta época contemporánea, y Chile, y por ejemplo Venezuela, los chiquillos también solamente tienen historia del país en la época contemporánea. Obviamente el país existía antes de la Revolución Francesa, que fue en el 1782, pero no eran independientes. Nosotros solamente logramos la independencia después de esta Revolución Francesa, y cuando apareció Napoleón Bonaparte y todas estas revoluciones donde los países acá en América empezaron, ya no se sentían súbditos de Napoleón Bonaparte y de su hermano, que estaba en España. Su hermano que estaba no se sentían, entonces quisieron independizarse. Y así pasó en Chile, en Perú, en Venezuela, en todos los países de Latinoamérica. Y aparecieron estos héroes: Simón Bolívar, Bernardo Higgins, San Martín, pero todos ellos son de la época contemporánea. Eso, no me acuerdo bien si se las había contado todo eso, porque conociendo ese tipo de datos, chiquillos, uno puede instalar las obras literarias en un periodo, y así sabe, esta obra es de la antigüedad, no, esto es de la época contemporánea, o esto es de la época moderna. En el paso 1, mira, haz una lectura crítica del texto y resume los acontecimientos principales. Nosotros identificamos que Roldán estaba muriendo y se tiende bajo un pino. Quiere que piensen en él como un conde forzado que ha muerto victorioso. Después, tendido sobre una colina, mira hacia España, se golpea el pecho y pide a Dios que borre sus pecados y culpas. ¿No es cierto? Culpas y pecados. Recuerda las tierras que ha conquistado, a Francia, a los hombres de su estirpe, al emperador Carlomagno, llora y suspira y pide perdón a Dios. Ofrece a Dios su guante derecho, a Gabriel lo toma de la mano con el ángel querubín, y San Miguel del Peligro se va al alma del paraíso, que no leo porque... al alma del conde al paraíso. Roldán ha muerto, el emperador vuelve a Rosenvalles, el rey se queja de estar solo y de no haber estado al momento de comenzar la batalla, no haber estado en el momento de cuando peleó Roldán, y tal vez haber hecho ahí, ¿no es cierto?, 2 ejércitos pelean mejor que uno, porque obviamente Roldán no estaba solo, y el rey tampoco llega solo. Los dos tenían ejército, tenían hombres, y si hubieran estado los dos, tal vez no habría tanto muerto. En el paso 2, identifica el texto la información que te permita reconocer el tipo de sociedad y cultura que se ven reflejadas en él. Información sobre el tipo de sociedad y cultura, el contexto histórico de guerra, espada, olifante. Yo le dije que el olifante es como un cacho de elefante o de ballena que te sirve para llevar agua. Tierra conquistada en Europa y Francia, España. Guerra por motivos religiosos, porque son los paganos y franceses y cristianos los que yacen muertos en la tierra. Valores asociados a la guerra, como les decía, fidelidad, honor, lealtad, victoria, es lo que suponemos cuando hablamos de guerra, que están esos valores, que son siempre transversales en todo periodo. Esta era una sociedad feudal o monárquica. Bueno, feudal significaba que había un señor que le daba tierra a muchas personas comunes y corrientes, pero estas personas no pagaban por esas tierras, sino que le pagaban al hombre con sus alimentos, con sus servicios, etc. Eso era una sociedad feudal o monárquica. Condes, reyes, estirpe, Carlomagno, el tiempo y la Edad Media. El contexto geográfico es Roncesvalles, que eso es Francia, ¿no es cierto? En una colina hay pinos, se ve España, puede ser el sur de Francia, en el sur de Francia. La religión cristiana monoteísta. Mono significa uno,
¿ya? Y teísta significa Dios, concepto del alma eterna, necesidad de perdón antes de morir, ideas de culpas y de pecados, y que hay que borrar la muerte, y que la muerte da paso a otra vida, en este caso el paraíso. Hay santos y querubines, todo ello. Y en el paso 3, considerando lo anterior, relaciona la obra con su contexto y juzga si es coherente. La derrota de Roncesvalles forma parte de un cantar de gesta anónimo medieval del siglo XI. Su contexto es de las cruzadas, que ensalza la guerra en nombre de Dios. Muestra una visión de mundo teocéntrica, lo mismo que el Dios es el centro, enfocada en valores espirituales en el ámbito político. Representa un orden monárquico altamente jerarquizado. El texto refleja una visión religiosa y guerrera de la realidad, en la que son muy importantes valores como el valor de la honra, la lealtad, el perdón de los pecados y la salvación del hombre, y la salvación del alma, donde nosotros se supone que todos los que creen van a llegar. Ahí había llegado Michael Darry Carrere, porque para que me hubieras ayudado para que los chiquillos se hubieran ubicado también en qué periodo estaban en esa lectura. También la Maite, que la Maite, de verdad te tengo que felicitar, Maite, tú hasta el momento has sido la única que ha hecho la guía, la primera guía de estabilidad, y aquí se nos van a juntar 2. Se va a acabar en esto, vuelvan, espero que vuelvan los 16, acuérdense que yo los 15, porque yo soy la 16,